Está la orden a continuación, Juan López. Ya se juega y fútbol. ¡Ay, alegría! Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports. Le piden que avance a González. Y él escoge este lanzamiento hasta arriba. La peinaron para atrás, es buena. Va el patito, Verdún, escapó Verdún. ¡Increíble! Lo hizo todo bien, menos lo más importante. Verdún limpió el camino, enganchó con toda la especialidad y después resolvió con un remate que se pierde por lo alto cuando la única resistencia posible era la de Gaspar Servio prácticamente. El segundo palo, intuido totalmente. ¡Opa! Ojo, presiona a Nildo, la alcanzó a tirar para adelante, falta de Carlos Servín y se va expulsado el portero de Guaireña en una serie de eventos desafortunados para el equipo de Villarrica. Servín. De vuelta a la acción, hay un pique. Nildo que va en busca de esa pelota, después termina golpeado. Hace que eso no sea notorio, fíjate, ahora está con la posición del varón. Sí, manejando la pelota el equipo del Loro. Ovelar, el pase profundo para el patito, le puede pegar. ¡Verdún! ¡Gol! ¡Gol! De Guaireña, el patito Verdún se desmarcó de vuelta, encontró un hueco al espacio, sacó ventaja en medio de un central y el lateral. El pase de Camisaza fue clave porque salió de inmediato sorprendiendo a la defensa en varias oportunidades. Había avisado Verdún de sus cualidades de sacar ventaja al espacio, aunque en ninguna había resuelto como en esta. Ahora sí. Recibió y jugó Acevedo, abrió por el costado derecho, aunque no tan bien, se esfuerza Bustamante, tocó para el medio, llegaba Fernández, la apuntó Lautaro Comas y quedó muy sentido por un pisotón de Alexis Fernández. Falta, tiro libre y el reclamo de todo Guaireña. Amonestado el lateral derecho de Tacuarí. On-field review. La va a chequear Juan López. Recibió el llamado de Mereles, es la segunda vez en que va a la pantalla López. Mirá dónde está la pelota y mirá dónde está el pie. Claro, la pelota está lejos y en la foto... Y aparte a qué altura, cerca de la rodilla de Comas. En la foto queda muy arriba, ¿no? En la pierna de Comas, digo, el pie de Fernández. Digamos, cuando pausás la imagen, no sé cómo te salvás. Y lo van a rajar, me parece, a Fernández. Chequeó la situación Juan López. No se salva. Bueno, anulada la amarilla. Expulsado Alexis Fernández. Acercate a tu tienda Tigo más cercana o ingresá a comprastigo.com.py cuando aquí va el patito por afuera, el centro al área y penal. Penal para Guaireña. Sacó ventaja una vez más al espacio vacío. A un lado, a un costado y a espaldas de la defensa Verdún. Va Comas a 12 metros del grito más apasionante de todos. Comas. ¡Gol! De Guaireña, estupenda definición de Lautaro que encuentra el ángulo derecho de Gaspar Servio con ese tiro certero con fuerza y dirección sin darle tiempo de reacción al portero que había acertado el lado pero que quedó corto en su intento por evitar este remate. Buena conexión con Paredes, rebotó para atrás el envío de Acevedo, se queda por el camino, rebotó en la marca o le da directo a González. Eso es lo que hay que definir y parece que le da directo a González en esta toma. Porque si le da directo a González, la mano no está en posición natural, señor Litich. Penal para Tacuarí. Juan López. Vieras el que toma carrera. Palo derecho, palo izquierdo. Va al medio con fuerza o colocado. Nildo. ¡Gol! Tacuarí. Nildo Viera la colgó también del ángulo y al palo derecho del portero Fino Quieto la colocó también, que hizo imposible la reacción. Además se frena en la carrera para no darle tiempo de salida previa a Fino Quieto.
Movió Jiménez para el medio. Tiene Verdún, se las ingenió solo de vuelta. Metió para el medio Verdún con Franco. La punteó Franco. Llega Comas. ¡Gol! ¡Gol! De Guaireña desde la derecha y hasta el costado izquierdo, fue circulando el esférico con alguna que otra duda en el camino, pero siempre con éxito. Verdún se las ingenió, rodeado de rivales para dejársela para sí mismo. Tocó al medio con Franco, que la alcanzó a puntear después. Llega Lautaro Comas, le pega con fuerza, le da un sablazo. Franco se frena, la toca. Es el final del partido, no queda lugar para más. Triunfazo de Guaireña, 3-1, contundente, suficiente y fue superior en todo el partido el equipo del Loro Velar.